Hola chicos, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Qué tal, profe? Sí, se escucha bien. Genial, bueno, disculpen que me haya demorado, tuve problemas con la conexión, pero bueno, me alegro de verlos. Voy a seguir, voy a admitir un ratito más personas hasta ahí 10 y de ahí empezamos. ¿Sí? ¿Les parece? Bien. Bueno, espero que estén bien. Yo también estoy bien, un poco por ahí cansado del ritmo. Yo además de esto, estoy preparando las clases y estoy con el doctorado también, así que bueno, es todo un tema, ¿no? Así que bueno, esperamos un ratito más a ver si se une alguien más. En total somos 19. Si veo que se hacen y 10, empiezo. Sí, tuve algunos problemas para conectarme hoy. No sé qué pasó, pero creo que es más la computadora que la conexión a internet. Esta computadora yo la tengo de hace ya 6 años, mínimo. Ahí saludan Damián y Magalí, buenas tardes. Ah, hay alguien más acá. Ahí estamos. Bueno, eh, a ver si se quiere unir alguien más. No. No, el ID sigue siendo el mismo, ¿sí? El ID y la contraseña es la misma que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo para las clases teóricas. Filomena seguramente va a tener otro ID para, para sus propias clases, pero bueno, yo en lo que concierne a las clases de griego y estas clases de gramática opcionales, eso corre digamos, siempre es el mismo ID, la misma contraseña, etcétera. Bien, bueno, ya son y 10, así que vamos a empezar. Bueno, ¿cuál es el sentido de que tengamos esta clase? Primero, porque me parece que para saber qué vamos a hacer, primero que tenemos que saber qué estamos haciendo. O sea, parece una tontería decirlo, pero bueno, estamos acá simplemente para tener clases de gramática española que son suplementarias, digamos, el contenido de las clases de gramática no, española específicamente no va a entrar en los parciales, esto tienen que saberlo de entrada, pero sí es importante que ustedes manejen esta terminología, se maneje con vocabulario técnico gramatical, por la sencilla razón de que en griego vamos a ver bastante de eso, y si ustedes no lo saben en castellano, les va a costar bastante más saberlo en griego. Normalmente más o menos desde el año 2008, eso se venía, digamos, esa necesidad que sobre todo tienen los alumnos de filosofía, esa necesidad se venía cubriendo con un apuntecito que en aquel momento era de 33 páginas, que era sobre gramática española. Pero de cualquier manera, digamos, yo a lo largo de los años veía que poca gente se tomaba el trabajo de leerlo, que por otro lado es razonable porque, bueno, era el contenido que no entraba en el parcial. Pero después uno se da cuenta de que ese contenido resulta importante porque después, cuando tienen que analizar las oraciones en griego, no lo saben hacer. Entonces, este año, aprovechando la circunstancia, aprovechando que es mi primer año como profesor adjunto y aprovechando además el contexto de pandemia, lo cual, digamos, me permite a mí, por el hecho de la virtualidad, permite una mayor accesibilidad a todos ustedes. Además, recuerden que estas clases también se graban, al igual que las clases de griego. Bueno, tomé esta decisión para, digamos, un poco de onda para darles a ustedes la posibilidad para que no se queden afuera de la terminología gramatical, para que si hay alguno de letras que bueno, que lo repase, que lo refresque. Así que bueno, esa es la idea, ¿sí? La idea es
paliar, digamos, una deficiencia que hay en el programa, básicamente. O sea, para decirlo en criollo. ¿Sí? Así que bueno, vamos a comenzar. ¿Sí? Si ustedes tienen el apunte de gramática que yo dejé en el Moodle, el tutorial de morfosintaxis, lo pueden usar, ¿sí? De hecho es el apunte con el que vamos a trabajar. Yo eventualmente voy a tratar de subirles ejercicios para que ustedes no solamente tengan la herramienta teórica, sino que además también puedan practicarla, porque de hecho son conocimientos que ustedes sobre todo son conocimientos aplicados, que se aplican, ¿sí? Que tienen necesariamente un correlato en una práctica. De hecho, esa misma práctica es la que fundamenta el que existan esos contenidos teóricos, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Este, a ver, ahí estamos. Voy a compartir el PDF, que es la página 4 del apunte de morfosintaxis. Eh, bueno, como verán, obviamente la parte del prólogo la voy a pasar porque ya creo que con lo que acabo de decir me parece que está suficientemente fundamentado que estemos acá. Acá veo que 5 personas más entraron. Yo por ahí, cuando comparto pantalla, por ahí el chat no lo veo. Así que si alguien me quiere hacer una pregunta, que por favor me lo diga vía oral. Este, pero bueno, a ver, veo que tengo un... A ver. Se supone que está compartiendo la pantalla, pero no lo sé. Sí, se ve bien. Se ve el PDF? ¿Se ve bien? Sí, 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 perfecto. Genial. Ahora veo que hay sala de espera, así que admitamos a los chicos que entraron. Admitir todo. Bueno, mientras tanto sigue cayendo gente al baile. Bueno, básicamente es esto, ¿sí? Vamos a empezar hablando de lo que es, nosotros obviamente, como se trata de morfosintaxis, tenemos que manejarnos con gramática y por lo tanto tenemos que manejarnos con cuestiones de lingüística, ¿sí? Que son muy importantes. La descripción lingüística es el primer título que tenemos acá, ¿sí? Tenemos que saber, en primer lugar, a qué niveles de descripción lingüística nos estamos refiriendo, ¿sí? Cuando hablamos de gramática o cuando hablamos de morfosintaxis. Y acá yo sigo a una especialista, una lingüista muy conocida en Argentina, que es Ángela Di Tulio, que tiene un libro bastante importante, ¿no? Un librito, que se llama Manual de Gramática del Español. Si no me equivoco, si uno por ahí hace una búsqueda, capaz que lo encuentra en alguna página. Yo porque lo fotocopié de la Biblioteca de Humanidades hace bastantes años. Este, y básicamente lo que dice Di Tulio es esto, que en toda lengua natural existen tres grandes componentes. Tres, ¿sí? Tres y seguramente otro más tal vez, pero los más importantes son tres. Por un lado, el sonido, es decir, la parte física por la cual expresamos la lengua, ¿sí? El significado, que es la parte mental o la parte más abstracta de todas. Sí, veo acá por el chat que sí, que la clase queda grabada, sí. Este, Eso sí, entonces la parte física, la parte abstracta o mental, si quieren, la puramente mental, por decirlo de alguna manera. Y después el tercero, que es el componente morfosintáctico, es decir, son las reglas de expresión, básicamente. ¿Sí? Las reglas de expresión que a mí me permiten expresar los significados a través del sonido. ¿Sí? Esto
lo dice muy bien Di Tullio, ¿sí? Dice, las lenguas naturales son mecanismos muy complejos que relacionan sistemáticamente, ¿sí?, sonidos con significados a través del componente morfosintáctico. Claro, el sonido, en definitiva, nunca es arbitrario, porque si es arbitrario totalmente no expresa ningún significado. Lo que hace el sonido es que utiliza, digamos, se vale del componente morfosintáctico para expresar esos significados. Bueno, entonces, dice Di Tullio, de los sonidos se ocupan la fonología y la fonética, ¿sí? Las dos disciplinas que se ocupan de la parte de la cuestión física son la fonología y la fonética. Ahora vamos a ver qué diferencia tienen. Del significado se ocupan la semántica y la pragmática, ¿sí? También vamos a ver más abajo qué diferencia hay entre una y la otra. En cambio, del componente morfosintáctico se encarga la gramática, ¿sí? La gramática entonces se ocupa de ese componente morfosintáctico, en definitiva, de las reglas que toda lengua natural tiene para comunicar significados, ¿sí? Tengo una consulta, Luciano. ¿Por qué llamas lengua natural? ¿Por qué natural? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? En general se conviene que las lenguas que hablamos son lenguas naturales, aunque en realidad, si uno se pone a pensar un poco, es digamos, el hecho que desencadena que nosotros hablemos una lengua es un hecho cultural y social, ¿sí? Sin embargo, se lo llama natural porque responde a determinadas reglas, ¿sí? Responde más bien a una cuestión, en todo caso, que nos distingue como especie, ¿sí? Em, Está sobre claro, no, no, está claro, es arbitrario, pero arbitrariamente se le llama natural. Así. es y no es. Digamos, hay todo un debate teórico con respecto a eso. Se supone que, digamos, hay una corriente lingüística que es sobre todo la corriente de Chomsky, que afirma que nosotros, los seres humanos, tenemos ya digamos, en nuestra genética, tenemos una especie de aparato lingüístico que permite que nosotros podamos aprender lenguas, ¿sí? Sobre todo la primera, que es la lengua que nosotros aprendemos en los primeros años de vida. Pero bueno, eso es lo que dice esta corriente, la corriente, digamos, la que se conoce como corriente formalista. Después, la corriente funcionalista dice, bueno, pero si nosotros desprendemos, digamos, el lenguaje o la lengua natural de su función social, obviamente vamos a llegar a la misma conclusión que Chomsky, pero en realidad lo que posibilita, lo que genera en definitiva reglas de expresión, lo que posibilita la comunicación entre los individuos y precisamente el uso de las lenguas naturales es el hecho social. Entonces, ahí hay una gran disputa. Pero de todas maneras, los funcionalistas nunca dejan de admitir que puede llegar a haber un componente genético, y por otro lado los formalistas tampoco están obligados también a admitir que existe el hecho social, ¿sí? Eh, Así que en ese sentido se trata más de una cuestión de énfasis, pero en definitiva se le llama lengua natural digamos, no es tan arbitrario el que se llame natural, sino que hay un componente o es posible que haya un componente natural. También es cierto que las leyes fonéticas, por ejemplo, sí responden a cuestiones físicas, responden a cuestiones fisiológicas y por lo tanto también no se trata solamente de hechos completamente culturales o sociales, sino que también responden a leyes universales, ¿sí? Eso es lo curioso con la fonética. O sea, yo puedo usar determinados sonidos para pronunciar o para querer decir un significado, pero en definitiva esos sonidos que yo emito están condicionados por determinadas leyes que tienen que ver con la física de lo que sucede, digamos, entre el pulmón y los labios, ¿no?
Y esas leyes son universales y son invariables, o sea, en ese sentido. Por supuesto, sí, sí. Invariables en el sentido más objetivo del término. Por supuesto, la ciencia siempre se puede volver, digamos, a plantear cuestiones que tal vez se habían dejado de lado o ese tipo de cosas, ¿no? Pero así funciona. En definitiva, son leyes que en todo caso se supone que son invariables. ¿Sí? Bien. No sé si esto aclara la pregunta, Carlos. Sí, está bien, son posturas, está bien, ¿no? Está claro. No me cierra porque, digamos, si fuera natural, por ahí uno tendería a pensar que habría una sola lengua. Depende, claro, lo que pasa es que depende Para el- también lo que entendamos por naturaleza, ¿no? Que eso es todo un, que eso es todo un debate, ¿no? Está claro, pero Eh, si hay un componente genético y todo eso, debería ser una sola. el componente genético se da en la medida en que, digamos, por lo menos esto dicen los chomskianos, el componente genético se da como, digamos, como una especie de disparador. O sea, para Chomsky y los que están de acuerdo con Chomsky, habría una especie de gramática universal, ¿sí? Pero de cualquier manera es una gramática que en la medida en que yo aprendo una lengua determinada, en definitiva termina acomodándose a las reglas de esa, ¿sí? de esa lengua en particular. A ver, si uno se pone a pensar, tanto el chino como el inglés tienen verbos, ¿sí? Lo mismo el japonés o el mismo griego clásico, ¿sí? Tiene verbos. Es decir, que siempre, en definitiva, en toda lengua hay una serie de características que son universales de las lenguas, que comparte toda lengua natural, ¿sí? Tal vez en ese sentido se puede hablar de lengua natural, ¿sí? Pero siempre tengamos en cuenta que es un tal vez, porque en definitiva la construcción o la construcción científica siempre se busca universalidades, pero esas universalidades pueden ser puestas en entredicho por cualquiera, digamos, que tenga el fundamento suficiente para hacerlo, ¿sí? Así que bueno, eh, es una cuestión interesante, por ahí habría que profundizar un poco más, pero si bien, o sea, insisto, si bien es cierto que el componente cultural y social es fundamental para adquirir una lengua, lo cierto es que hay características universales que podrían dar a entender que habría una cierta predisposición genética por parte del ser humano a aprender lenguas, razón por la cual se le llama, en todo caso, lengua natural. ¿Sí? Y además también hay que pensar el hecho de que si bien la lengua es un fenómeno cultural y social, me parece también que hay que tener en cuenta que en definitiva nosotros cuando aprendemos una lengua, cuando somos niños y aprendemos una lengua, nosotros, digamos, no estamos pensando, por decirlo así, que estamos adquiriendo una lengua. Nosotros, en todo caso, uno puede decir, bueno, uno puede en todo caso decir, el padre en todo caso, o la madre, estoy aprendiendo a hablar, o sea, mi nene está aprendiendo a hablar, o esas cosas, pero en definitiva el nene o la nena que habla no está, digamos, no está plenamente consciente de que está aprendiendo. Eso en todo caso se llega después, ¿sí? Es una cuestión bastante compleja de la que todavía no hay una respuesta tampoco definitiva. Ya le digo que entre las distintas escuelas hay controversia en ese sentido. Y tampoco una cosa que es interesante tampoco es que si bien la lengua es una convención, ¿sí? Em, la lengua se da como convención, pero en definitiva esa convención ya está, digamos, en el círculo en que un niño aprende a hablar, esa convención ya está establecida. O sea, es un contrato que, digamos, uno cuando nace y cuando es educado y criado en un determinado ambiente, es un contrato que firmamos,
pero sin saberlo, ¿sí? Entonces, por todas esas razones uno puede hablar de lenguas naturales, ¿sí? Si quieren, pongan el natural entre comillas, ¿no? Por supuesto. Pero en definitiva siempre se trata de la definición, tal vez, de naturaleza que tengamos, ¿sí? Bien, voy a proseguir, ¿sí? Entonces digo, bueno, de los sonidos se ocupan la fonología y la fonética, del significado la semántica y la pragmática, y del componente morfosintáctico se encarga la gramática, ¿sí? Así entonces, bueno, toda enunciación, cuando hablo de enunciación me refiero a cualquier, digamos, emisión producida por un hablante, ¿sí? Cualquier emisión para indicar un significado, admite el análisis de distintas disciplinas lingüísticas de acuerdo con el componente lingüístico que se quiera analizar, ¿sí? Es decir, si yo quiero hacer una investigación sobre cómo pronunciamos los bonaerenses el castellano, esa será una investigación fonética o en todo caso fonológica. Pero ahora, eh, si yo quiero investigar, por ejemplo, sobre el lunfardo, allí yo, digamos, estoy haciendo investigación de tipo semántica, ¿sí? A eso me refiero con esto, de que toda enunciación admite el análisis de distintas disciplinas lingüísticas de acuerdo con ese componente lingüístico que se quiera analizar. Vamos a ver muy brevemente en qué consisten la fonética y la fonología, que son las que estudian los sonidos. ¿Qué dice la fonética? La fonética estudia los sonidos producidos por el aparato fonador humano en cuanto hechos físicos, ¿sí? Por ende, estudia los hechos físicos de la pronunciación, o sea, procesos de articulación y audición, ¿sí? Es decir, estudia los sonidos en cuanto tales. Los sonidos en cuanto sonidos producidos por boca del hombre, ¿sí? Y también escuchados por el oído del hombre, ¿sí? Su unidad es el fono, ¿sí? Yo digo tal fono se produce de determinada manera. Eso sería un enunciado de tipo fonético, ¿sí? O sea, si yo, por ejemplo, cuando les enseño a pronunciar el griego, yo les estoy enseñando cómo se pronuncian los fonos, ¿sí? Por lo tanto, yo estoy haciendo ahí hablando de una cuestión fonética, ¿sí? Ahora, dice después, la fonología estudia el modo de organización de los sonidos para expresar, perdón, las diferencias de significado en las distintas lenguas. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que la fonología estudia los sonidos, pero los estudia en cuanto que una diferencia de sonido indica una diferencia de significado. Un ejemplo muy tonto y muy sencillo, ¿sí? Un estudio fonológico sería la diferencia que provoca el sonido O, ¿sí? En la dualidad casa-cosa, ¿sí? O sea, si yo tengo dos palabras, casa y cosa, está claro que casa significa una cosa y cosa significa otra cosa, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, ahí lo que, digamos, un estudio fonológico se trata de eso, de distinguir el sonido en cuanto que permite distinguir a su vez ese sonido, esa diferencia de sonido, permite distinguir significados. En griego clásico, por ejemplo, tenemos un hecho bastante particular, que es que el tipo de acento, ¿sí? El tipo de tono que se emplea, porque en definitiva el acento griego es tonal, eso lo vamos a ver la semana que viene o la otra tal vez. El tipo de acento determina el significado de la palabra, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, decir a que decir a, ¿sí? Son dos cosas, son dos palabras distintas, ¿sí? Y significan cosas distintas. El segundo a, ese que parece que se eleva el tono y cae, es una interjección. Como cuando nosotros decimos ah, ¿no? Cuando nos damos cuenta de algo, ¿sí? Entonces dice esto, ¿no? Estudia el sistema fonológico de una lengua y su combinatoria, ¿sí? Esto es importante porque justamente permite
distinguir, o sea, permite estudiar las combinaciones de sonidos en la manera que esas combinaciones de sonidos a mí me dan significados distintos. Y su unidad es el fonema, ¿sí? Entonces, la unidad de la fonética es el fono, es el hecho físico, y el fonema es ya el hecho físico, pero ese, digamos, combinado con el significado. Ese hecho físico en cuanto que expresa o puede expresar un determinado significado, ¿sí? Podríamos decir, profe, que como que el fonema es como la unidad, como la mínima unidad que hace que cambie el significado. Exactamente, Lo así que es. usted dijo de cosa y casa. Exacto, exactamente, sí. No sé quién lo dijo, pero muy bien, es así. Sí, es la mínima unidad que permite que una palabra cambie de significado, ¿sí? Es el componente más inmediato que permite cambiar significado. Eso es el fonema, ¿sí? En cambio, el fono es el hecho físico. Yo a veces, piensen, por ejemplo, en el periodista Mariano Clos, ¿sí? Para que entendamos bien la diferencia entre fono y fonema, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en Mariano Clos, ¿sí? Vieron que él cuando dice don Niembro, parece que dijera don Niembra, ¿no? Como que pronunciara una O más abierta. Bueno, si yo quiero estudiar, por ejemplo, cómo produce Mariano Clos los sonidos, yo estoy hablando de los fonos, estoy hablando de la fonética. Ahora, si yo estoy estudiando las palabras que utiliza Mariano Clos y cómo utiliza esos sonidos para cambiar el significado, a mí no me importa que Mariano Clos pronuncie la O más abierta, porque yo entiendo lo que está diciendo y que por lo tanto estoy manejándome en otro nivel, en el nivel ya del sonido combinado con el significado, ¿sí? Entonces ese sería un estudio fonológico, ¿sí? ¿Se entendió más o menos con este ejemplo? Bueno, no escucho respuestas, así que supongo que sí. Sí, sí, profe, sí, sí, está claro, sí, ahí se entendió. Antes era como muy técnico y ahí Sí, 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 piensen bastante claro. por eso, piensen en Mariano Clos o alguno que pronuncia medio raro, ¿sí? Mm. O sea, en definitiva el nivel fonológico no me importa cómo pronuncie Mariano Clos. Lo que me importa es lo que está pronunciando en todo caso, ¿sí? O lo que pretende pronunciar, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a la segunda parte, que es la semántica y la pragmática. La semántica, bueno, tanto la semántica como la pragmática se encargan de estudiar los significados. Pero bueno, acá también tenemos un problema, ¿sí? Muy parecido al que señaló Carlos con respecto de las lenguas naturales. Tenemos el problema de que la noción de significado es muy problemática y es objeto de numerosos debates, como dice el apunte, que bueno, que obviamente acá no vamos a tratar. En todo caso, si quieren profundizar un poco ese temita, tienen el libro de John Lyons, o Lyons, que se llama Semántica Lingüística, una introducción. ¿Sí? Es un libro que, si no me equivoco, se puede descargar. Hay una página que es para descargar libros gratis, que es kupdf.net. kupdf.net. Esa página, por ahí pueden encontrar libros escaneados en castellano y tal vez puedan encontrar este de John Lyons, ¿sí? Bueno, ahí plantea un poco más, digamos, de forma un poco más profunda la cuestión del significado, ¿sí? Pero básicamente acá lo que vamos a tratar es solamente cuáles son esas ramas de la lingüística que se encargan del significado, en las lenguas naturales también. Significado y lenguas naturales, ya tenemos dos términos problemáticos, ¿no? Bueno. La semántica, entonces, ¿cuál es la diferencia entre semántica y pragmática? La diferencia es que la semántica se ocupa del significado, dice acá, con prescindencia de todo contexto de uso, lo cual hasta cierto punto
es así y hasta cierto punto no, porque en definitiva los significados se crean en la medida en que son alcanzados por un hecho social. O sea, yo designo o yo pongo un nombre a una cosa que veo en el mundo, o yo hablo de una acción que puedo ver en el mundo, pero eh, en definitiva no tiene que ver, digamos, tanto con esa relación que habría entre lengua y mundo, sino en todo caso sino que la semántica prescinde de, digamos, de las intenciones del hablante, ¿sí? O las intenciones que interpreta por así decirlo, el receptor, ¿sí? El que recibe la enunciación. A ver, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Eh, si yo digo, ¿sí? Eh, la nieve es linda, uno puede decir, bueno, por ahí no es linda, ¿sí? Pero en todo caso entienden muy bien o más o menos tienen una idea general de lo que puede significar nieve y lo que puede significar linda, ¿sí? Más allá de que mis intenciones, capaz que yo te estoy diciendo, no sé, en vez de decir, o sea, yo estoy diciendo la nieve es linda, pero te estoy dando un mensaje en clave, no sé, como decirte, la caja fuerte del señor Lucero está ubicada en la cocina de su casa, por ejemplo, ¿no? Pues, pero eso a la semántica no le importa. A la semántica le importa decir qué significa nieve, qué significa linda, ¿sí? Perdón que te metí en el ejemplo, Santiago, pero fue el apellido que vi ahí. No, pero tengo la caja fuerte en la habitación, no en la cocina, no. Bueno, yo por ahí suelo hacer estas cosas. Si fuera presencial, por ahí sería más divertido, pero bueno, estamos acá. Entonces sí se entiende. Según el lingüista John Lyons, ¿sí? Ahí cito también al amigo Lyons, el análisis del significado puede extenderse a una palabra, a una oración o a un enunciado. Bueno, lo que yo dije recién, el ejemplo que di, esto de que la nieve es linda, ¿sí? Se extiende, en todo caso, a una oración, ¿sí? También puedo hablar del significado de cada una de esas palabras por separado, ¿sí? O también puedo hablar del significado general de varias oraciones. ¿Sí? Yo puedo decir, la nieve es linda, no sé, el día está hermoso, qué sé yo. ¿Sí? Bien, vamos a la página siguiente y ahora vamos a hablar de la pragmática. La pragmática es en cambio la disciplina que estudia los factores que regulan el uso del lenguaje, la interacción social y el efecto que éste produce en los demás. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo que es, por ejemplo, la frase del expresidente Alfonsín, cuando dijo la casa está en orden en los años 80, ¿sí? Uno, cuando habla de la casa está en orden, uno lo puede entender semánticamente, ¿sí? Como diciendo, bueno, estaría hablando de una casa que está en orden, ¿sí? Pero pragmáticamente, yo esa frase la puedo interpretar en varios niveles, ¿sí? En primer lugar, yo puedo entender que cuando habla de casa está hablando de una metáfora, ¿sí? Está hablando del país en todo caso. Y cuando habla de está en orden, significa que está cumpliendo con ciertas características o ciertas cuestiones institucionales, ¿sí? Pero eso esas cuestiones y esa metáfora ya van más allá de la cuestión netamente semántica, sino que tiene que ver con las propias intenciones del expresidente Alfonsín de decir eso, y a su vez los oyentes lo interpretan, ¿sí? De determinada manera según la ideología, según determinadas cuestiones. Profe, una pregunta. Sí. ¿La semántica también estudiaría el significado si en todo caso la metáfora fuera literal? Por ejemplo, si de hecho si hubiese una casa que está en orden, ¿eso igualmente lo estudia la semántica o sigue siendo tema de la pragmática? Porque No, usaste el ejemplo... esto sería, digamos, eso ya sería un tema de semántica, sí. Porque la pragmática lo que se encarga es de averiguar, digamos, en todo caso,
la semántica se encarga de analizar el contexto en que una frase se pronuncia, ¿sí? No es lo mismo decir, no es lo mismo que un ama de casa diga, la casa está en orden, ¿sí? O un amo de casa, no importa. No es lo mismo, ¿sí? Que una persona que se dedica a la limpieza de una casa diga eso, que un expresidente lo diga, ¿sí? Y en un contexto además público. De ese contexto, sobre todo, es aquello de lo que se encarga la gramática, la pragmática, perdón. La semántica, en cambio, sí analizaría la casa está en orden, teniendo en cuenta el significado de casa, el significado de orden, ¿sí? Digamos que sería casi como una especie de... Tampoco sería una reducción, digamos, a una búsqueda en el diccionario, si quieren, el análisis semántico, pero hay mucho más de eso en la semántica que en la pragmática. En la pragmática se tiene mucho más en cuenta la situación en la que se enuncia, ¿sí? La situación Perfecto, tanto del emisor entendí como mejor. del receptor, ¿sí? Y por supuesto de los mecanismos que cada uno activa para emitir o para interpretar ese mensaje, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, Sí, la semántica estaría más relacionada con el sentido literal y por ahí la pragmática con el sentido metafórico, podría ser, tal no, cual. no, no así exactamente, pero esa es la idea, ¿no, profe? Sí, aunque hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Cuando hablamos de la metáfora, los límites ahí entre semántica y pragmática se difuminan un poco. Ah, bien, Yo bien. puedo estudiar, o sea, si hablamos de la metáfora en particular, yo puedo estudiar la metáfora como esa transposición de significado, porque Bien. en definitiva toda enunciación que hacemos es metafórica, ¿sí? Toda alusión a una entidad nunca deja de ser metafórica. Hay un librito que está muy lindo de esa cuestión, que es de un lingüista llamado George Lakoff, que se escribe Lakoff con K y doble F, que se llama Metáforas de la vida cotidiana, ¿sí? Bueno, en ese libro lo que estudia justamente este lingüista es la metáfora, ¿sí? Pero no solamente la metáfora que uno podría emplear en una poesía, sino también en las propias metáforas que empleamos en la vida cotidiana. Por ejemplo, nosotros cuando decimos subió la inflación, ¿sí? ¿Qué quiere decir que subió la inflación? ¿Que hay una montaña que se llama inflación y que va subiendo? ¿Cómo es eso? No. En realidad lo que está diciendo es que aumentó el número. O sea que hay una relación metafórica que hacemos cotidianamente entre lo que es más y lo que es arriba, ¿sí? Bueno, Claro. Lakoff se encarga de estudiar ese tipo de metáforas. Son metáforas que en definitiva empleamos en la vida cotidiana, ¿sí? Claro, Ahora, pero esa era mi pregunta, porque entre la casa está en orden y lo que dijo algunos eran notificados, recién entendí. Ahora sí, en investigación pragmática estudia más bien por qué y cómo usamos esos significados y exactamente, la semántica se encarga de los significados en sí. Sí. exactamente, sí. La pragmática en definitiva, o sea, se encargaría de decir, bueno, pero quién, o sea, quién es el que dijo que más es arriba, o sea, quién emplea esa metáfora y con qué objeto, para persuadir a quién o para generar qué impresión en qué receptor, ¿no? Eso sería un estudio pragmático. O sea, la metáfora en definitiva puede ser abordada tanto desde la semántica como desde la pragmática, ¿sí? Pero atendiendo a cuestiones completamente distintas, ¿sí? La metáfora estudiada en un sentido semántico indica eso, me daría a mí el estudio de esa transposición de significado que hacemos. En cambio, la pragmática refiere al contexto en que esa metáfora es empleada, ¿sí? Bien, bueno, y ahora sí, vamos a la parte que más nos interesa a nosotros, que es la gramática, ¿sí? La gramática, dice, estudia las unidades significativas y su combinatoria. Vamos a ver cuáles son estas unidades significativas, ¿sí? Comprende dos partes que son la morfología y la sintaxis, ¿sí? La,
esto lo tienen que entender porque es algo fundamental, ¿sí? La gramática entonces se divide en dos, morfología y sintaxis. ¿Qué es la morfología? La morfología estudia las características formales de las palabras, atendiendo a sus elementos constituyentes, que son sus unidades morfológicas, ¿sí? Las unidades morfológicas son los morfemas, mientras que los morfos son las expresiones individuales de dichas unidades, ¿sí? O sea, hay una diferencia entre morfema y morfo, ¿sí? Que no tiene nada que ver con la comida, ¿sí? A ver, ¿qué significa esto? Que la morfología solamente estudia palabra por palabra, ¿sí? Un estudio morfológico es un estudio principalmente de la palabra. Después, más abajo, vamos a ver qué es una palabra y, de hecho, vamos a ver también que es una definición absolutamente problemática, ¿sí? Fíjense que las grandes definiciones de la lingüística, lenguas naturales, eh, palabra, significado, son las más problemáticas de todas. Pero bueno, Siempre eso, profe, que los conceptos más básicos son los que todo el mundo se pone en desacuerdo y nunca se llega a una conclusión. y sí, exacto, es que ocurre esto. De hecho, es a partir de esas diferencias que surgen las diferentes escuelas. Pero también hay que tener en cuenta que supongo que es así también porque, en definitiva, el lenguaje puede ser abordado de muchísimas maneras. El estudio del lenguaje tiene más de 2500 años. Entonces, si no más, si uno, por ejemplo, se pone a pensar en la tradición hindú, ¿sí? Que es todo otro mundo para nosotros bastante desconocido, eh, por lo menos para mí, si uno se pone a pensar en eso, ¿no? El lenguaje, en definitiva, que es lo que nos constituye como especie humana, se puede decir, es la entidad más, una de las entidades más problemáticas que tenemos para estudiar. O sea. Entonces, eh, yo supongo que en un punto es lógico que sea así, es lógico que esos conceptos tan fundamentales sean los más problemáticos. Pero bueno, así son las cosas. Eh, Vamos a ver esto de, entonces, sí, repito, la morfología es en definitiva el estudio de las palabras por palabra por palabra, ¿sí? La morfología estudia, hace como, digamos que la morfología estudia las palabras diseccionándolas, ¿sí? Para decirlo de una manera más técnica. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Vamos a ver cuáles son estos morfemas que la morfología estudia, ¿sí? Dice que hay dos clases de morfemas, raíces y afijos. Los morfemas raíces son los que están vinculados directamente con el significado, ¿sí? O sea, el morfema raíz a mí me da el componente o la mayor parte del componente del significado. Después están los afijos, ¿sí? Los afijos son sobre todo prefijos y sufijos, ¿sí? Los afijos pueden ser, como lo dice el apunte, prefijos si se ubican antes de la raíz o sufijos si se ubican después, ¿sí? Estos afijos también aportan un componente de significado, pero el componente fundamental lo da la, el morfema raíz, ¿sí? Vamos, por ejemplo, ¿sí? Un ejemplo que tenemos es muy a la mano ahora es el tema del lenguaje inclusivo, ¿sí? El decir, por ejemplo, que yo digo les chiques, en vez de decir los chicos o las chicas, ¿sí? Fíjense, ahí el morfema raíz viene a ser chic, ¿sí? Porque es, en definitiva, lo que a mí, digamos, el aporte de significado para que me refiere a la entidad que yo estoy designando, ¿sí? Pero esa terminación en cas, en as, en os o en es, ¿sí? Eso también aporta determinado significado, pero ese significado es más bien, o sea, fíjense que hay el estudio que se hace del significado de esas terminaciones, es un significado más
más pragmático que semántico, ¿sí? Porque refiere a cuál es la intención del hablante y cuál es la impresión que uno quiere generar en el oyente, ¿sí? A la hora de decir, de usar chiques, por ejemplo, ¿sí? Aunque también lo podemos estudiar desde el punto de vista del significado, de decir, bueno, lo que pasa es que chicos venía refiriéndose digamos, a todo el conjunto, tanto de hombres como de mujeres, pero bueno, en definitiva, desde un punto de vista inclusivo se hace referencia solo a los masculinos, ¿no? ¿Por qué decimos usamos la terminación masculina para hablar de masculinos y femeninos, ¿no? Bueno, toda esa discusión es parte también, es una discusión en definitiva que se aplica en varios niveles. Se aplica al nivel morfológico, en el sentido que yo disecciono la palabra, se aplica a nivel semántico para decir, bueno, qué está indicando una terminación o la otra, y se aplica a nivel pragmático, qué ideología me representa, digamos, el uso o el no uso de ese lenguaje inclusivo, ¿sí? Bueno, vamos a Profe, ver. Sí. ahí hay una pregunta de Salvador. A ver, sí, perdón, está en el chat. A ver, voy a abrir el chat. Siempre me tomo un poquito de tiempo abrir el chat porque por ahí es medio, la computadora esta está medio lenta, ¿viste? No, si querés te lo digo por acá. No, ya lo respondiste a grandes rasgos igual. Ah, bueno. No, mi pregunta era si la morfología sería quien estudia en sí el lenguaje y la regularización y las reglas, por así decirlo, de cómo usar y cómo implementar los nuevos sufijos a las palabras, digamos. Eso se estudiaría la morfología, no la semántica. Claro, en definitiva, sí, digamos, el hecho de cómo usarlo, fíjate que de si usar o no el inclusivo y de cómo usarlo, sí, el hecho técnico de cómo usarlo es claramente una cuestión morfológica, pero el hecho de hablar, digamos, de hacer referencia a determinada ideología a través de su uso o de su no uso, eso ya es una cuestión pragmática, ¿sí? Y por supuesto, lo que significa esa terminación o no es una cuestión semántica, ¿sí? A veces no es muy fácil, distinguir, ¿sí? Los niveles de análisis con toda claridad, ¿sí? De hecho, en general ocurre que muchas veces esos análisis se dan de forma combinada, ¿sí? Como lo que acabo de decir. Bien, vamos a ver, entonces los afijos dijimos que pueden ser prefijos si se ubican antes de la raíz o sufijos si se ubican después. Estos prefijos o sufijos pueden ser flexivos o derivativos. ¿Qué significa esto de flexivo derivativo? ¿Sí? El afijo flexivo, o también llamado afijo gramatical, marca el accidente gramatical, ¿sí? Por ejemplo, modo, persona, número, género, ¿sí? Marca el accidente gramatical. No es lo mismo decir chico que decir chicos, ¿sí? Esa S que aparece ahí es un sufijo que me marca el número, en este caso el número plural. Por lo tanto, es un sufijo flexivo, ¿sí? Se llama flexivo porque marca la flexión de la palabra. Hay palabras que son, vamos a verlo después eso, hay palabras que son flexivas, que cambian las terminaciones de acuerdo a determinadas cuestiones que queremos expresar, sobre todo los accidentes gramaticales, y hay palabras que son no flexivas, que no varían su forma jamás, ¿sí? Por ejemplo, los adverbios. Los adverbios no varían en su forma, ¿sí? En cambio, los sustantivos, los adjetivos y los verbos sí, ¿sí? Al menos en el caso del español, del castellano y del griego clásico, que nosotros vamos a ver. Entonces, los afijos flexivos marcan los accidentes gramaticales y los afijos derivativos o lexicales lo que hacen son transponer una palabra de una clase a otra. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo la palabra clérigo, ¿sí? Clérigo, bueno, que significa sacerdote. Si yo, ahí clérigo es un sustantivo, ¿sí?
Es un sustantivo que hace referencia a una profesión o una ocupación. Ahora, si yo quiero decir relativo a los clérigos, yo tengo que decir clerical, ¿no? Bueno, esa terminación en al, eso es un sufijo, en este caso es sufijo porque va después de la raíz, es un sufijo derivativo, o sea, hace que cambie la palabra de sustantivo clérigo a un adjetivo que es clerical, ¿sí? Incluso yo a eso le puedo agregar un sufijo flexivo, yo puedo decir clericales, ¿no? Por ejemplo, puedo decir cuestiones clericales. Bueno, ahí tenemos el cleric, ese viene a ser el morfema raíz, ¿sí? Al viene a ser el sufijo derivativo que me marca la transposición de sustantivo a adjetivo y o sea que en este caso la palabra concreta es un adjetivo y ya no es un sustantivo, y la terminación es un sufijo flexivo que me marca el número plural, ¿sí? Es muy importante que tengan en cuenta esta distinción entre sufijo derivativo y sufijo flexivo, porque vamos a ver que en griego clásico también se da esto, ¿sí? Entonces, bueno, los afijos, leo para cerrar con el apunte, los afijos derivativos o lexicales suelen transponer una palabra de una clase a otra, como ya dijimos, se llaman así porque la palabra obtenida adquiere un significado vinculado con la raíz. En definitiva, entre clérigo y clerical hay una relación de significado sumamente estrecha, pero con un matiz diferente, ¿sí? En el caso de clérigo estamos hablando de un sustantivo, en el caso de clerical es un adjetivo. Acá tenemos otro ejemplo con el sustantivo mentira que se puede transformar en un adjetivo mentiroso o mentirosa, ¿sí? Fíjense, mentiroso tenemos mentir, el morfema raíz. Ese sufijo derivativo es os que marca la adjetivación, cambia de sustantivo a adjetivo la palabra, pasa del sustantivo mentira al adjetivo mentiroso. Y o es el sufijo flexivo de marca de género, en este caso género masculino. También puedo decir mentirosa, o puedo decir mentirosos o mentirosas. Y ahora con el inclusivo podría decir mentirose o mentiroses, ¿sí? En fin, eso sería con respecto, estos son los conceptos básicos de morfología, ¿sí? Entonces tenemos morfema raíz, tenemos después afijos que pueden ser prefijos o sufijos, ¿sí? Los afijos además también pueden ser derivativos o flexivos, ¿sí? Ya dije lo que eran, así que si lo entendieron no lo voy a repetir. Si tienen una pregunta me la dicen ahora antes de empezar con la sintaxis. Bien. Bueno, sigo con la sintaxis entonces. ¿Qué estudia la sintaxis? Bueno, la sintaxis estudia las reglas de combinación de las palabras en el marco de la oración, ¿sí? O sea, dice acá en el apunte, la relación que guardan las palabras entre sí. Mientras que en la morfología la unidad máxima de análisis es la palabra, para la sintaxis la palabra es la unidad mínima de análisis y la unidad máxima es la oración. O sea que cuando yo hago un análisis sintáctico, analizo oraciones, ¿sí? Cuando hago un análisis morfológico, analizo palabras. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Un análisis sintáctico, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo una oración. Digo, no sé, eso lo vamos a ver más adelante, pero les puedo ya adelantar un ejemplo. Yo puedo decir, yo soy Luciano, por ejemplo, ¿sí? Básicamente la sintaxis lo que hace es dividir la oración, también la sintaxis también hace una especie de disección, ¿sí? Pero ya no una disección de una palabra, sino una disección de una oración. Y principalmente en qué, digamos, disección de la oración en qué, en partes. Esas partes son lo que se llaman los sintagmas, ¿sí? Como vamos a ver después, hay oraciones que tienen, en general las oraciones se dividen en dos, que son las oraciones unimembres, que tienen un solo sintagma, ¿sí? Y
las oraciones bimembres, que tienen sujeto y predicado. ¿Sí? Sujeto y predicado son los dos sintagmas principales que tenemos que analizar cuando hacemos un análisis sintáctico. ¿Está claro? Si yo les pido, cuando avancemos más en el curso, yo les voy a pedir análisis sintáctico de oraciones en griego. Por lo tanto, si no sabemos mínimamente hacerlo en castellano, nos va a costar más hacerlo en griego, porque tenemos que aprenderlo encima con una lengua extranjera. Así que es mejor aprenderlo con una lengua que hablamos y que conocemos. ¿Sí? Bueno, acá ¿Nos lo va a que... separar las palabras, profe, pero? Sí, perdón. ¿Nos va a separar las palabras o nos va a dar todas las palabras juntas así como el códice? No, no, por favor, no, no. Las palabras por separado, sí. No, ¿te imaginas si le doy todas juntas? A ver, hasta a mí me costaría hacer eso, sí. Ya sería mucho. Y eso que ya tengo 13 años dando estas cosas, pero bueno, ¿qué va a ser? Bien, a ver. Lo que dice acá para cerrar esta parte que hace referencia a las cuestiones, digamos, de los niveles de análisis lingüístico, que espero que haya quedado claro. ¿Sí? Dice, cada disciplina, desde luego, se halla en relación con otra. ¿Sí? Era un poco lo que hablé con Salvador recién, ¿sí? De modo tal que su autonomía no es absoluta. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, puse como ejemplo la teoría de la gramática funcional. La teoría funcionalista, por ejemplo, es una perspectiva teórica que hace un fuerte hincapié en los vínculos entre semántica y sintaxis. A tal punto que las funciones sintácticas, con excepción del sujeto y del objeto, quedan en dicha teoría reducidas casi a funciones semánticas. ¿Sí? Es decir, una teoría como la gramática funcional vincula muy fuertemente semántica y sintaxis. Y de hecho vamos a ver que es un estudio muy interesante, porque es una perspectiva muy interesante de estudio, porque eso nos permite observar que determinados significados, en griego clásico, determinados significados se asocian con determinadas reglas de construcción sintáctica. ¿Sí? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por eso es que la gramática funcional se va, digamos, tan de mambo con eso que justamente las funciones sintácticas, que desde el punto de vista más convencional, tradicional que tenemos, o desde un punto de vista estructural, que tenemos, nada, quedan reducidas en la teoría funcional, reducidas a funciones semánticas. Profe, o sea Sí. que si pensamos como yendo de lo más general a lo más particular, podríamos decir que estaríamos primero haciendo como un análisis pragmático, después uno sintáctico y después uno morfológico. ¿Podríamos hacer como esos niveles A o ver, no? repetime la pregunta porque no la terminé de entender. Claro, si yo quisiera analizar algo Sí. y quisiera ir de lo más abarcativo hasta la parte más mínima Sí. de la oración. Empezaría por un análisis pragmático, después seguiría por un sintáctico y me iría a un morfológico. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Podemos decir que tal vez la disciplina de la lingüística que se encarga de hacer los estudios más abarcativos o los que, digamos, ocupan un mayor número de componentes es sin duda el análisis pragmático. Porque el pragmático tiene en cuenta todos los significados. Acá hay alguien que está poniendo mensajes raros. No sé por qué, pero me gustaría que dejara de hacerlo, honestamente. Si es posible. Pero sí, en definitiva el análisis más abarcativo sería el pragmático,
y ya el nivel, digamos, de análisis más fundamental o más que se ocupa de las unidades mínimas es un análisis incluso fonético, ¿sí? Por eso, nosotros cuando nos manejamos en el marco de la morfosintaxis siempre nos vamos a manejar con palabras y con oraciones, ¿sí? Yo no les voy a pedir que hagan, por ejemplo, un análisis pragmático, ¿sí? En todo caso, les voy a pedir que aprendan los significados de las palabras, que aprendan esta relación que voy a tratar de marcársela a lo largo del curso entre el significado y la construcción de las palabras. Y, y después, bueno, sí, también les voy a pedir que analicen las palabras morfológicamente, ¿sí? Eso es lo que se les va a pedir a lo largo del curso. Pero es importante que tengamos en cuenta estas unidades y estos niveles de análisis. Y como bien lo señalas, es así, o sea, el análisis más abarcativo sería el pragmático o incluso también, ¿por qué no el semántico? El análisis más fundamental o más mínimo sería el morfológico o el fonético, ¿sí? Bien. Le hago una pregunta no muy relevante, pero que he escuchado mucho, que yo no soy de Bahía y escucho que muchos bahienses usan un pero al final, Sí. que no termino de entender cómo lo usan y si está bien usado eso. Bueno, ahí está, decir si está bien usado o no, ya responde a otro tipo de discusión, digamos, ¿no? Hay entre los lingüistas hay aquellos que son normativistas y hay aquellos que son descriptivistas. ¿Qué significa? Los normativos hablan de la buena o de la mala construcción, ¿sí? Por ejemplo, los lingüistas de la Real Academia Española en general tienen una tendencia normativista, es decir, hablar de la buena o de la mala construcción, ¿sí? En cambio, un descriptivista simplemente se limita a decir que esa construcción existe, independientemente de si es buena o si es mala, ¿sí? El pero al final bahiense, digamos, uno lo puede analizar desde ese punto de vista, decir normativista, decir, bueno, ese pero al final no se corresponde con las reglas dadas por la RAE, por lo tanto está mal que se utilice, ¿no? Yo puedo decir eso, pero también puedo ser descriptivista y decir, bueno, nosotros los bahienses usamos el pero al final, ¿sí? Aparentemente ese pero está relacionado con el italiano, porque el italiano tiene una palabra que significa sin embargo, que es justamente pero con acento al final, ¿sí? Y aparentemente estaría relacionado, ese uso del pero final estaría relacionado, sería como una suerte de italianismo, ¿no? De cualquier manera, bueno, habría que estudiarlo. Yo no sé si está muy estudiado el pero bahiense, pero bueno, habría que No, ver. está bien. No sé No, si eso después voy a responde a la investigar de eso. pregunta. No, sí, alguna idea me diste, sí. No, me parecía muy bueno, no sé si estás escuchando mal o si era alguna terminología que está correcta y que es más común de lo que creo, pero no, al parecer es Valencia, ¿no? Claro, sí. Así Hay que un tema para la tesis. sí, y sí. Podría ser un tema de tesis doctoral, sin duda, el pero bahiense. Lo voy a presentar una tesis. Bien, bueno, vamos a ver un poco lo que es la palabra, ¿sí? También que como ya se los había anticipado, ya digamos, el manual el tutorial está organizado, digamos, desde lo menos abarcativo hasta lo más abarcativo, ¿sí? Nosotros comenzamos, primero obviamente hicimos una introducción de la descripción de los niveles de análisis lingüístico, ¿no? Hablamos de la fonética, la fonología, la morfología, la sintaxis, la semántica y la pragmática, ¿sí? Ahora vamos a seguir observando cuestiones gramaticales ya a partir de las unidades de análisis, ¿sí? Entonces, tenemos tres unidades básicas que nosotros
tenemos en el análisis morfosintáctico. Por un lado tenemos la palabra, ¿sí? Que ya sus componentes ya los mencionamos, que son los morfemas, el morfema raíz y los afijos, ¿sí? Entonces vamos a partir de un análisis de la palabra, vamos a seguir más adelante a lo largo de las clases con la cláusula, ¿sí? No es lo mismo una cláusula que una oración, después eso lo vamos a ver. Y finalmente la unidad máxima de análisis sintáctico, que es la oración, ¿sí? No es lo mismo una cláusula que una oración. La cláusula es, digamos, toda aquella parte de la oración que tiene un sujeto y un predicado, ¿sí? Por lo tanto, en una misma oración pueden haber varias cláusulas, incluso una subordinada a la otra. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a comenzar por la primera, y por supuesto, entre medio de la palabra y de la cláusula está el sintagma, ¿sí? Que un sintagma puede ser una palabra y puede ser también una cláusula, ¿sí? Sintagma es todo aquello que se puede analizar sintácticamente. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero ahora centrémonos en la unidad mínima de análisis sintáctico y también a su vez la unidad máxima de la morfología, que es la palabra, ¿sí? Vamos a definir la palabra. Dice, bueno, tomaremos aquí una definición sencilla de la palabra. La palabra, ya les dije, es una unidad que se analiza, que es, digamos, definirla ya es muy problemático. Yo tomé una definición de una lingüista muy conocida, una lingüista argentina también, que se llama Ana María Barrenechea, de la que pertenece sobre todo a una escuela que dejó su impronta y lo sigue haciendo, que es el estructuralismo, ¿sí? Ana María Barrenechea, que dice, bueno, define la palabra así, dice, la palabra es un signo lingüístico cuyos constituyentes inmediatos no permiten la separación o la permutación del orden o no pertenecen a paradigmas cuyas unidades lo permitan, ¿sí? Esto es una definición sumamente técnica que vamos a tratar de dilucidar un poco, ¿no? La palabra, esto es una reflexión pequeña que yo hago, tal vez un poco infantil, pero bueno, viene al caso para tratar de descifrar qué es esto que está acá. La palabra es un signo, en tanto designa justamente algo que puede ser un objeto o un concepto, por ejemplo, mesa, cama, hombre, religión, noche, sentir, tardíamente, etc. ¿Sí? ¿Qué significa esto de los constituyentes inmediatos? ¿Sí? Nos referimos concretamente a los morfemas y a los fonemas, ¿sí? Incluso a los morfemas y fonemas, precisamente, ¿sí? Obviamente, si se permuta o se separa esos morfemas o esos fonemas, ya la palabra deja de tener el sentido que tendría si estuviera, digamos, completa, ¿no? Acá dice esto, ¿no? Puesto que trabajaremos con los registros escritos del griego clásico, podemos decir que los constituyentes inmediatos de cada palabra son los grafemas que la componen. Que en definitiva, esos grafemas, es decir, las letras escritas, representan sonidos, representan fonemas, y a su vez muchos fonemas conforman un morfema, ¿sí? Permutado el orden de los mismos, es decir, el orden de estos grafemas, de las letras, el significado de la palabra se perderá o cambiará, es obvio. Aunque el orden de un grupo de palabras pueda alterarse sin que los significados respectivos de las mismas muten o se pierdan, este hecho afectará la estructura oracional. Claro, no es lo mismo decir el auto es lindo que auto él es lindo, ¿no? O auto él lindo es, ¿sí? Si hablamos como Yoda de Star Wars, ¿sí? Pero claro, ahí yo puedo entender que auto, lindo, puedo entenderlas como palabras separadas y puedo entender lo que significa cada una por separado, ¿sí? Pero lógicamente ese cambio de orden va a afectar a la estructura oracional. Si yo digo el auto es lindo, va a ser mucho más inteligible que auto él lindo es, ¿no?
sería una construcción bastante atípica y le diría al hablante que tiene algún problema, ¿no? Pero incluso aunque estén desordenadas, profe, por intuición lo ordenaríamos por intuición, ¿no? Exactamente, sí. Pero bueno, tenemos que hacer incluso un esfuerzo extra tal vez Claro, para intuir, ¿no? tal cual. Eso que nos quieren decir. O sea, a mí me es mucho más fácil que me digan el auto es lindo que decir Claro. el auto lindo es y que me hablen como Yoda, ¿no? Sí, digamos, de hecho, justamente el matiz, digamos, justamente el matiz distintivo de Yoda es que habla siempre con el verbo al final, ¿no? Entonces eso Tal hace que... cual. Fue lo primero que me vino a la cabeza cuando estaba hablando de eso, sí, sí. El primer ejemplo. Claro, y desde un punto de vista, bueno, volviendo a lo que decía, si no me equivoco, Salvador, desde un punto de vista normativista, yo diría, bueno, Yoda está hablando mal, ¿sí? Pero desde un punto de vista descriptivo, yo puedo decir, bueno, Yoda emplea el verbo al final, ¿no? Y bueno, Bueno, a cada uno le resultará bueno, malo, cómico o no cómico, según le parezca a cada uno, ¿no? Profe, si puedo hacer alguna acotación. Sí, Para los que estudiamos filosofía, tal vez lo relacionemos con Kant, que a mí esto me hizo acordar que si no tuviésemos ese orden, por más que estén en desorden, tenemos cierto orden, natural o no, que nos harían ordenar, aunque sea por intuición, esas palabras. Si directamente no tuviésemos ese orden, aunque las palabras estén o no en orden, digo, si no tuviésemos ese orden como un estudio, vendrían palabras al azar, como diría Kant, información al azar sin un orden caótico. claro. Me dicen que se me escucha bien. Bueno, ahí volvemos a la discusión de Chomsky y el funcionalismo, ¿sí? Quiero decir, a mí, digamos, no hay una lengua que, quiero decir, una lengua podría utilizar, digamos, el artículo, por ejemplo, después del sustantivo, ¿sí? Una lengua natural lo puede hacer, ¿sí? Pero evidentemente hay algo, yo no sé, la verdad, es muy complicado. Yo no les puedo decir estoy de acuerdo con Chomsky o no estoy de acuerdo con Chomsky. La verdad que cuando uno lee, digamos, las dos posturas, el libro fundamental de Chomsky es uno que se llama El conocimiento del lenguaje, sobre todo las primeras páginas que habla de esa cuestión. Pero también la postura del funcionalismo en ese sentido es también muy convincente, ¿sí? Yo en particular le doy más énfasis al lenguaje como hecho social, si ustedes a mí me preguntan. ¿Y eso qué implica? Implica que en definitiva nada me impide, eh, nada me impide que yo pueda crear una lengua con un orden que sea completamente distinto al del español y que incluso para un hablante de español le resulte ininteligible quiero decir. En ese sentido uno podría inventar una lengua propia, ¿sí? De ahí a que tenga éxito, que consiga que otra persona hable esa lengua que inventó uno, bueno, ya sería otro cantar. Pero en definitiva no creo que haya algún componente natural que defina la cuestión sintáctica, al menos la cuestión sintáctica en cuanto tal, ¿sí? Eh, si uno, por ejemplo, ve el japonés, ¿sí? El japonés, la lengua japonesa no tiene artículos, se maneja de otra manera totalmente distinta. La lengua japonesa, a diferencia del castellano, nosotros en castellano tenemos un orden que, digamos, regularmente consiste en poner el sujeto al inicio y el verbo al final, ¿sí? A nosotros esa cuestión del orden nos importa. ¿Por qué? Porque como nosotros no tenemos otros elementos
que a mí me indiquen la función sintáctica de una palabra, yo tengo que valerme del orden para dar cuenta de esa función sintáctica. Por lo tanto, el orden natural o el orden convencional, el orden regular establecido para el castellano es que el sujeto vaya primero y el verbo vaya después, ¿sí? Es decir, a mí en castellano es sobre todo el orden lo que a mí me ayuda a identificar las funciones sintácticas. Me ayuda, pero no quiero decir que sea la única, digamos, el único modo de darme cuenta de esa función, ¿sí? Si quiero darme cuenta de una función sintáctica, también tengo que recurrir a los respectivos significados. O sea, ya tengo que hacer un análisis que va más allá de la mera sintaxis, sino que tengo que ir a la semántica, ¿sí? Obviamente ese orden en español cambia, a veces cambia dependiendo del énfasis, es decir, del énfasis que queremos dar a determinado elemento, ¿sí? Y ahí ya nos salimos de la cuestión sintáctica y pasamos a una cuestión pragmática. Entonces lo que quiero decir es que la lengua japonesa, por ejemplo, no tiene artículos, ¿sí? Se maneja con otras reglas sintácticas completamente distintas, ¿sí? Y eso no hace que sea, digamos, que deje de ser una lengua natural como el español o como el alemán, ¿sí? En ese sentido es complejo, ¿no? Pero si bien, insisto con esto, si bien hay características universales que permitirían decir que hay algo que tenemos en el componente, sea en nuestro aparato cognoscitivo, sea en nuestra genética, como lo quieran llamar, también es cierto que la complejidad de esos sistemas que se han armado, tal vez de forma espontánea, o tal vez no tanto, esos sistemas pueden tener grandes diferencias entre sí y sin embargo conservar ese rango que le damos de natural, entre comillas, ¿no? Es una cuestión muy compleja, ¿sí? Yo en ese sentido, si quieren profundizarlo, les sugiero que lean las primeras páginas del conocimiento del lenguaje de Chomsky y también está el libro de... Bueno, básicamente yo tengo el libro de Simon Dick, que es la teoría de la gramática funcional, que en las primeras páginas habla un poco de eso. Yo eso después se los voy en la semana que viene eso lo vamos a ver, porque vamos a ver cuál es la relación entre lengua y cultura, que eso me parece que es interesante que lo veamos, ¿sí? Así que son cosas que vamos a seguir viendo, sin duda, ¿sí? Bueno, bien, más o menos acabamos de definir la palabra, ¿sí? Vamos a ver esta es una cuestión ya totalmente técnica, ¿sí? Vamos a ver las clases de palabras. Hay dos clases de palabras que son las flexivas y las no flexivas. ¿Cuáles son las flexivas? Y las palabras flexivas son las que llevan sufijos flexivos, ¿sí? Las que yo puedo añadir, digamos, añadirles sonidos o morfemas. ¿Para qué? Y para dar cuenta de determinados accidentes gramaticales, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo en castellano la palabra chico, yo puedo decir chico, chicos, o chico, chica, o chicos, chicas, ¿sí? La palabra chico, en definitiva, o chique, o como quieran, es una palabra flexiva. En definitiva, ¿por qué? Porque varía su terminación de acuerdo a determinados accidentes gramaticales, ¿sí? Lo mismo pasa con los verbos, ¿sí? Yo como, tú comes. El verbo comer es una palabra flexiva porque también sucede que cambia la terminación de acuerdo a determinados accidentes gramaticales que se producen, ¿sí? En el primer caso, yo como, es porque el sujeto soy yo, el sujeto de la oración. En el caso de tú comes, el sujeto es tú, ¿sí? Entonces, las palabras flexivas en castellano, y vamos a verlo en griego también, son 5, ¿sí?
El sustantivo, el adjetivo, el pronombre, el artículo y el verbo. Sustantivo, adjetivo, pronombre y artículo sufren flexión nominal. ¿Sí? Flexión nominal, ¿qué significa? Que cambian su terminación de acuerdo a dos parámetros gramaticales que son el género y el número. ¿Sí? En el caso del artículo yo puedo decir el, la, los, las o le, les, si quieren el inclusivo. ¿Sí? En el caso del verbo, ¿sí? Sufre flexión verbal. ¿Sí? Es decir, se conjuga. Una cosa es el sustantivo, adjetivo, pronombre y artículo que sufre flexión nominal, y en griego vamos a ver que se añade otra cuestión más, que es el parámetro del caso, ¿sí? Eso lo vamos a ver con el tiempo, y el verbo que se conjuga, ¿sí? Sufre flexión verbal, sufre conjugación definitiva. ¿En base a qué parámetros? Sí, en base a la persona, el número, el tiempo, el modo, la voz. ¿Sí? Son cinco parámetros que, por la cual se habla de flexión verbal. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda con esto? A ver, uy, estoy viendo que veo que está muy concurrido el chat. Recién ahora a ver. El apunte que está compartiendo, leo la pregunta de Carlos, un poco más arriba, que dice, profe, el apunte que está compartiendo lo vamos a tener en Moodle. Sí, ya está, de hecho, en Moodle. Está desde antes que lo pudieran ver. Ah, sí, bueno, ahí lo respondieron. A ver qué dice esta pregunta de Salvador. Dice, si es Navidad digo clérigo, no por lo de clérigo. No, eso clérigo es otra cosa, sí. A ver. Llegó tarde, pero valió la pena el chiste. Sí, llegué un poco tarde yo. Bueno, después, claro, esto es lo que... a ver lo que dice, lo que decís acá, Salvador. Igual ya me respondiste ya con toda la Está charla que bien, está acabamos de bien. tener. Bueno, bien. Bueno, ahora sí puedo ver el chat, lo voy a poner acá al costadito, así voy a seguir viendo. Ahí está. Bueno, entonces sí queda claro, las palabras se dividen en flexivas y en no flexivas. Las flexivas sufren flexión nominal, sustantivo, adjetivo, pronombre, verbo, y las sí, sustantivo, adjetivo, pronombre y verbo, pronombre y artículo, quiero decir, estoy ya medio perdido. Sustantivo, adjetivo, pronombre y artículo sufren flexión nominal y el verbo sufre flexión verbal o conjugación. ¿Sí? Bueno, ahí acá lo aclaro un poco mejor, ¿sí? Las palabras flexivas son aquellas que modifican su terminación o desinencia de acuerdo con distintos factores que iremos observando, que ya se los adelanté, que son el género y el número. A esta modificación la llamaremos flexión. ¿Sí? Vamos a ver primero los sustantivos, ¿sí? Las clases de sustantivos. Los sustantivos obviamente son palabras que hacen referencia a cosas, ¿sí? O a conceptos, ¿sí? Y tienen varias subdivisiones dependiendo de lo que designen, ¿sí? La gran división se hace entre sustantivos propios y comunes, ¿sí? Los propios son los nombres, Alberto, Europa, María, y los comunes, computadora, perro, mesa, etc. Después están otra subdivisión que podemos hacer, que no tiene nada que ver con la distinción entre propios y comunes, son sustantivos concretos y abstractos, ¿sí? Un sustantivo concreto son que hacen referencia a cosas concretas, tangibles, ¿sí? Bolígrafo, casa, perro, etc. Y abstractos son ya conceptos, más bien, justamente como su nombre lo indica, abstractos, libertad, bondad, religión. Esta parte no importa demasiado, ¿sí? Porque esto tal vez lo hayan visto en la escuela, pero bueno, hay otras distinciones que son sustantivos contables y no contables.
sustantivos individuales y colectivos, sustantivos primitivos y derivados. Tal vez esta sea la más importante porque los primitivos, esto es la distinción entre primitivos y derivados es más bien una distinción morfológica, ¿sí? Una cosa es decir perro y otra cosa es decir perrito. Ahí tenemos un sufijo que sería en este caso derivativo, ¿sí? Me hace cambiar o sea, sigue siendo perrito, sigue siendo un sustantivo, pero ya estaría marcando un diminutivo, ¿sí? O libro, ¿sí? Con el sufijo derivativo ería sería librería, ¿sí? O casa, casucha, ¿sí? Ahí en este caso tenemos el caso de perro, libro, casa, son sustantivos primitivos que aparece, digamos, el morfema raíz y la flexión en todo caso de género y número, y los sustantivos derivados que aparecen además sufijos derivativos, ¿sí? En vez de decir perrito puedo decir perrazo, ¿sí? En vez de librería puedo decir librucho, librito, qué sé yo, ¿sí? Eso con respecto a los sustantivos. Vamos a ver un poco a los adjetivos, ¿sí? A ver qué hora es, son las 3:30. Sí, me parece que si llego voy a ver las clases de pronombres y de artículos, si llego. Y hasta ahí vamos a tener por hoy. Me parece que ya es mucho. ¿Ustedes cómo andan? ¿Están cansados? ¿Eh? Se lleva todavía, profe, ¿eh? ¿Sí? Se banca todavía, sí, sí, sí. Bueno, cualquier cosa, si quieren vamos a hacer hasta -4, ¿sí? Así tenemos como para descansar un poco. Yo voy a dar el adjetivo y vamos, si llego, daré pronombre y artículo y si no llego, no importa. ¿Sí? Lo podemos ver Bueno, el jueves que viene. ¿Eh? Vamos bueno, a ver genial. el adjetivo ahora. Ya hablamos de los sustantivos, hablamos de distintas clases de sustantivos, siempre estamos, recuerden, en el marco de las palabras flexivas. Parece que se largó a llover bastante. Bueno, vamos a ver entonces el adjetivo. El adjetivo comprende grados de comparación. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Tenemos el grado positivo. El grado positivo viene a ser el grado normal, ¿sí? Lindo, feo, malo, bueno. ¿Sí? Ese es el grado positivo. Pero también admiten determinados adjetivos, no todos, determinados adjetivos admiten grados de comparación. ¿Sí? Yo puedo decir, por ejemplo, más lindo. Yo puedo decir, por ejemplo, Juan es más lindo que Pedro. ¿Sí? Ahí estoy usando un comparativo. Entonces, Pedro es más feo que Juan, también es otro comparativo. ¿Sí? Es decir, ahí tenemos una comparación. Pero también podemos usar un grado que es el grado superlativo. ¿Sí? Yo puedo decir, Juan es el más feo de todos, ¿sí? O Juan es feísimo, ¿sí? Esos son superlativos. Yo acá, digamos, digamos, expresé esto en este tutorial de morfosintaxis porque nosotros en castellano agregamos adverbios, ¿sí? Podemos decir más o menos para indicar la comparación, y si a eso le agregamos el artículo determinado o directamente cambiamos la terminación y decimos ísimo o ísima, ¿sí? Ahí estamos usando un superlativo, ¿sí? En el caso del griego clásico, los grados comparativo y superlativo se expresan cambiando la terminación del adjetivo, es decir, usando un sufijo derivativo. Eso lo vamos a ver cuando veamos la comparación, ¿sí? Pero básicamente lo que les puedo decir es que sí, es que en castellano nos valemos de adverbios. A veces sí cambiamos la terminación, decimos ísimo, pero en griego es lo que siempre se hace. Lo que en griego se hace es cambiar la terminación, tanto en el grado comparativo como en el grado superlativo, ¿sí? Eso en griego moderno no es tan así, pero en griego antiguo siempre cambia la terminación, ¿sí?
Pregunta, profe. Sí, En griego bello se dice kalos, ¿puede ser? exactamente, sí. Bien. ¿Y cuál Bueno, sería un superlativo de kalos? bueno, ahí tendrías, a ver, bueno, justamente como es un adjetivo tan usado, Mm, el comparativo de kalos sería sí, kalion, ¿sí? Con doble ajá, lambda y con omega al sí, final. Y ese sería el comparativo, sería más bello que. Y el ajá, bien, bien. superlativo sería cálistos, también con doble lambda, ¿sí? Sí, Cálistos, que sería ajá, el más bello o bellísimo, ¿sí? sí, De sí, la pues misma, estaba, esa palabra estaba en lo que nos dieron, el material que ya nos dieron y me sonaba. sí, tal cual. Cálistos puede ser que estuviera. No lo sé, creo que no, en el apunte que les di me parece que no, pero sí calos. Ah, bien, bien, bien. Otro ejemplo que puedo dar ahora es el adjetivo griego agathos, que significa bueno, ¿sí? Que este también lo vimos. Eh, yo puedo decir, por ejemplo, para decir que alguien es mejor que, o sea, para usar el comparativo, digo Beltion, ¿sí? Beltion con beta y con omega al final. Pero si quiero decir el superlativo, puedo usar o beltistos, ¿sí? Puedo decir beltistos o también puedo decir aristos, ¿sí? Y fíjense que aristos tiene que ver con conceptos que seguramente han visto en cultura clásica. Arete, aristeia, etcétera, etcétera. Ari- Aristocracia. ¿Eh? Y claro, está relacionado con Ah, términos, exacto, como aristocracia, ¿sí? Bueno, incluso el propio nombre Aristóteles está ahí metido, ¿sí? El Aristos. Pero bueno, justo acabo de citar dos casos que son que no solamente cambia la terminación, sino también cambia la raíz, ¿sí? Este, ahora en este momento no se me ocurre algún ejemplo. Yo, perdónenme, pero con el tutti frutti siempre soy muy malo y cuando me quiero acordar de palabras concretas no me las acuerdo. Tendría que haber puesto un ejemplo acá en griego, pero bueno, como es un tutorial de castellano, claro. dije, bueno. Pero me No, era parece. una duda había surgido, profe. No, está bien, no. No, y gracias porque, bueno, también me hiciste que yo por ahí elaborara ejemplos y eso está bueno. Eh, También un poco para que hablemos más en concreto y no tanto en abstracto, ¿no? Yo igual trato de dar ejemplos siempre en el marco del castellano. Si alguno me quiere preguntar en griego, por supuesto, algún ejemplo. No digo que hablen ustedes en griego, pero me refiero, si quieren algún ejemplo en griego, me lo pueden preguntar. ¿Sí? En la medida en que yo sepa, lo voy a contestar todo lo que pueda. este, Genial, genial. Gracias. no, de nada. Bueno, acá yo puse un ejemplo, ¿sí? En el adjetivo dice, bueno, el grado comparativo se expresa utilizando los adverbios cantidad más, menos, entre otros similares. Acá puse un ejemplo de república, nada más cierto. Bueno, en este ejemplo, Adimanto expresa aseveración respecto de un discurso de Sócrates, su interlocutor. Podemos aquí suponer que hubo una elisión de aquello que en el diálogo estaba sobreentendido. Entonces uno podría decir, nada es más cierto que tu afirmación. Entonces ahí se ve claramente eh, la comparación, el grado comparativo del más cierto. ¿Sí? Restablecida las partes del idea, observamos que la comparación tiene dos términos que son nada y tu afirmación. ¿Sí? Eso es muy importante. En la comparación siempre hay dos términos. Siempre hay dos términos que se comparan. ¿Sí? Juan es más alto que Pedro. Ahí los dos términos son Juan y Pedro. ¿Sí? Esto es muy importante para que lo tengamos en cuenta en griego. ¿Sí? En una comparación entonces hay dos, a veces puede ser más, pero generalmente son dos términos. ¿Sí? Si yo digo Juan es más alto que Pedro, ¿sí? Ahí si yo analizo sintácticamente la oración, digo cuál es el sujeto. Y el sujeto es Juan, porque es quien es más alto que Pedro. Pero Pedro ahí solamente está cumpliendo la función de segundo término de la comparación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Juan sí está concordando con el verbo, pero Pedro no. ¿De acuerdo?
Bien. Acá tenemos otro ejemplo de comparación, ¿sí? Dice, el ejemplo es un fragmentito del Ajax de Sófocles, que es una tragedia que yo trabajo para mi tesis doctoral. Dice Menelao, me voy, pues sería, Menelao, ¿se acuerdan quién es? Es el jefe de los guerreros aqueos, hermano de Agamenón, al cual le robaron a Helena, ¿sí? Menelao dice, me voy, pues sería vergonzoso que se entere alguien de que estoy castigando de palabra a quien puedo obligar por la fuerza. Ahí tenemos vergonzoso en un grado positivo, en un grado normal. Pero después responde Teucro, vete ya, pues más vergonzoso me es oír a un hombre fatuo que no dice más que necedades. Ahí tenemos más vergonzoso, ahí tenemos un grado comparativo del adjetivo vergonzoso, ¿sí? Entonces yo acá lo que digo es que la comparación puede establecerse no solo entre dos o más elementos de una misma cláusula, como la que acabo de decir, Juan es más alto que Pedro, sino también entre dos o más elementos de distintas cláusulas o incluso de distintas oraciones o de distintas enunciaciones, ¿sí? Bueno, eso sería todo con respecto al grado comparativo. Y voy a dar el superlativo y ya con esto los dejo, pues ya son casi menos cuarto. El grado superlativo puede expresarse usando los mismos adverbios precedidos de artículo determinado, o también colocando la terminación derivativa ísimo y sus respectivas variaciones de género y número, lo que ya dije antes, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, en el ejemplo acá del verso del Ajax, nobilísimo Odiseo, ¿sí? Ese nobilísimo es el superlativo de noble, ¿sí? Nobilísimo Odiseo, todos los motivos tengo para alabarte por tus palabras. Pero también lo podemos utilizar el adverbio más con un artículo determinado. Vamos a ver el ejemplo 7 que dice, porque los hombres más soberbios y orgullosos son abandonados por las manos de los dioses. Fíjense que ahí aparecen los hombres más soberbios y orgullosos. O sea, ahí, pese a que no dice los más soberbios, sino que dice los hombres más soberbios, eso está usado en un grado superlativo, porque son de todos los hombres son los más soberbios y orgullosos de todos, ¿sí? Y si no, acá tenemos, en el siguiente ejemplo, tenemos el ejemplo más convencional. Oh, espectáculo, el más atroz para mí de cuantos he visto con mis ojos, ¿no? Ese, el más atroz, ahí tenemos otro superlativo, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta hasta acá, alguna duda, algún comentario que me quieran hacer? Voy a ver si en el chat me aparece algún mensaje. A ver. Hoy el Zoom me está andando muy mal y no sé por qué. Pero bueno, si tienen alguna pregunta me la pueden hacer. Yo tenía una pregunta con respecto a las palabras no flexivas. Si me puede dar un ejemplo, porque no sé si se me cortó, me perdí. No, está bien, no es verdad que no di ejemplos de palabras flexivas. No flexivas, perdón. Las palabras no flexivas son aquellas que no cambian, ¿sí? No cambian su terminación. Vos pensás, por ejemplo, en un adverbio como recientemente, ¿sí? El adverbio recientemente es una palabra no flexiva. Yo no puedo decir recientementes, ¿sí? O no puedo decir, por ejemplo, recientemente, ¿sí? Son adverbios. Los adverbios no cambian en función de accidentes gramaticales, no cambian la terminación. Otro ejemplo de palabras no flexivas son las preposiciones, ¿sí? A, ante, para, por, bajo, cabe, con, contra. Son todas palabras que no admiten una variación, no admiten cambio de terminación de acuerdo a a determinados parámetros gramaticales. Funcionan simplemente como preposiciones, ¿sí? Otro ejemplo son las interjecciones, ¿sí? Ay caramba, vaya, ¿no? Y otras más soeces que no voy a decir, pero son esas, y son interjecciones, son palabras no flexivas, ¿sí? Y bueno, en griego además, en griego clásico tenemos otra clase de palabra no flexiva que la vamos a ver, que es la partícula, ¿sí? Que es un tipo de palabra que nosotros no tenemos, pero que para los griegos
tenía sobre todo importancia a nivel pragmático. Pues fíjense, ahí la partícula funcional es mucho más susceptible de ser analizada desde el punto de vista pragmático que desde el punto de vista semántico o sintáctico. Para la sintaxis una partícula es solamente una partícula. Ya para la pragmática está queriendo decir, ya el hablante está mostrando, manifestando a través de esa palabra, está dando a conocer determinadas intenciones. Pero sí, básicamente uno tiene que pensar en los adverbios. Cuando habla de palabras no flexivas, en adverbios y en preposiciones. ¿Sí? Un adverbio, por ejemplo, ayer. La palabra ayer no admite variación de género, de número, de modo, de tiempo, de nada. No admite flexión porque no responde a esos accidentes gramaticales. Ahora, yo puedo decir, por ejemplo, puedo sustantivar ese adverbio, puedo decir el ayer. ¿Sí? Eso sí se puede hacer, pero para eso yo tengo que agregar el artículo, ¿sí? Pero fíjense que nadie dice los ayeres, por ejemplo, ¿no? Siempre es el ayer. O sea que ahí eso te da una pauta de que ayer, como adverbio, ayer adverbio es en definitiva una palabra no flexiva, ¿sí? Lo mismo sería, por ejemplo, hoy, o aquí, allí, allá, todas son palabras no flexivas. ¿Sí? Más allá de que algunas, por ahí como el caso de aquí o acá, se parezcan tanto que uno podría tal vez decir, bueno, pero en realidad están cambiando de terminación. No, en realidad se trata de dos variantes fonéticas distintas de la misma palabra en todo caso. ¿Sí? Pero no esa variación no responde a accidentes gramaticales, responde simplemente a variaciones fonéticas. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Me escucharon bien ahí? ¿Sí? Sí, profe, sí. Genial. Bueno, chicos, son 4 menos 10. Vamos a dejar acá porque si no después tengo que hablar de los pronombres y con esto por ahí me voy a extender un poco y no vamos a terminar más. Así que los dejo ahora, por ahora con esto. Yo voy a tratar de darles ejercicios a más tardar para la semana que viene. Así no solamente ven, o sea, como ya dije antes, no solamente tienen, digamos, para leer y para memorizar conceptos, sino también para practicar, que es sobre todo el fin último por el cual yo les estoy dando esto. ¿Sí? Es sobre todo para que adquieran práctica. La gramática es sobre todo práctica, ustedes tienen que practicar. A mí no me importa si no me pueden explicar con palabras lo que es una palabra, pero sí me interesa que sepan hacer un análisis, ¿sí? Sepan decir, bueno, esto es un sustantivo, esto es un adjetivo, ¿sí? Etcétera. Así que bueno, chicos, voy a dejar de compartir pantalla acá. Veo que algunos chicos ya se habían despedido. Sí, está cayendo, es verdad que estaba cayendo granizo recién. Pero bueno, acá nosotros firmes, incólumes, con la gramática. Bueno, les agradezco a todos que hayan estado. Espero que les haya servido, que les sea de provecho. Saben que cualquier cosa me pueden escribir al mail. Recuerden que los martes también puedo dar entrevistas por Zoom o por Google Meet, como les sea más cómodo. Así que bueno, nos estamos viendo. Les mando un abrazo grande a todos. Que sigan cuidándose, cuídense más que nunca porque está muy brava la mano. Tal vez alguno de ustedes, no sé si no crea en esto del coronavirus, no sé, hay gente que no cree. Yo en particular creo. Creo que sí, que hay una pandemia monstruosa y tienen que tener cuidado, ¿sí? Y si no creen, por lo menos no se arriesguen, no se pongan, no pongan a prueba si es mentira o no. Traten de preservarse ustedes, preservar a los que más quieren. Pero bueno, en ese sentido yo no estoy en contra. Si alguno no cree, yo no voy a ponerme en contra, no me interesa tampoco.
cada uno puede pensar como quiere, pero bueno, mejor, yo te digo, entre arriesgarme y no arriesgarme, prefiero no arriesgarme en este caso. Después en otras cosas por ahí sí, nos arriesgaremos un poco, pero no en esto particularmente. Bueno, en fin, les mando un abrazo grande y bueno, nada, Buen hasta fin. luego. Buen fin de semana, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, Hasta chao, luego. hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Chao, Chicos. gracias. Chau, chau. Ah, Nos vemos, profe.